de tumores, hay que tomar en cuenta dos puntos de vista para su comportamiento clínico. El intrínseco de ella, es decir, su biología particular intrínseca de ella, puede ser benigno o maligno, pero además su localización, porque eso puede matar al paciente por más benigno que sea la lesión, ¿verdad? Un tumor en el puente, aunque sea benigno, va a matar al paciente porque no hay manera de quitarlo de ahí, o en el tallo. ¿Se entendió? Entonces, cuando uno dice, es que el tumor es benigno, ¿y cuál es la sobrevida a 5 años? Pues un 30%, oye, pues entonces no es tan benigno. No, es que es benigno, nomás que casi siempre aparece en el hipotálamo. Pues entonces ahí todos los países se van a morir. ¿Ya me expliqué? Pero no somos obvios por ser enfermedad. Bueno, la incidencia y prevalencia de los tumores del órgano central pues varía de país con país, pero está aceptado en la Organización Mundial de la Salud que hay aproximadamente unos 24 casos por cada 100,000 habitantes en Estados Unidos, y son mayores los extremos de la vida, como casos que aparecen de tumores nerviosos. Vean ustedes que entre los 0 y los 4 años de edad la frecuencia es de 3.1 por 100,000. Entre los 15 y los 45 años baja un poquito, 1.8, y por arriba de los 60 aumenta a 18. Entonces, en términos generales, es mucho más frecuente en gente grande que en gente joven. Pero, cuando hablamos por secciones de edad, en niños son muy frecuentes los tumores centrales, ¿verdad? Comparado con otro tipo de neoplasias que vamos a ver aquí. Bueno, en la infancia son la segunda causa de muerte en menos de 15 años por lesiones neoplásicas. Nada más están abajo de las leucemias y las linfomas. Después de eso siguen los tumores terrenos centrales. Claro que las leucemias y los linfomas todos son malignos, y los tumores terrenos centrales no, pero pues depende de dónde estén, ¿verdad? Bien. Viene el incremento con la edad después de los 65 años, y no se nos olvide que entonces por arriba de esta década, de la séptima década de la vida, aparecen la mayor parte de ellos. Desafortunadamente, es también en esta década cuando casi todos son malignos de alto grado, casi todos van a ser muy agresivos. Entonces, cada vez que veamos un tumor, yo les recomiendo, pero recomiendo de aquí para siempre, que traten de aprender muy bien, para cada tipo de tumor, la edad más frecuente de localización y el sitio más frecuente de aparición. Y eso les va a dar una orientación bastante objetiva, bastante cercana a la realidad de lo que pudiera ser. ¿De acuerdo? Vamos a ver que hay tumores que se distribuyen en diferentes hemisferios, pero por algún motivo desconocido, el hemisferio occipital rara vez da tumores primarios. No saben por qué. Pero entonces cuando nos llaman, como la semana pasada, me dice el residente, hay una BTO, doctor, de un tumor cerebral. Sí, y es un señor grande y está en el lóbulo occipital. Pues a esa edad, ahí debe ser una metástasis. Una señora. Le dije, pues debe ser una metástasis, nada más por edad y localización del lóbulo occipital. Y sí, efectivamente, la señora había tenido un cáncer de mama 3 años antes y ahora venía con un tumor metastásico al lóbulo occipital. O sea, en términos generales sí funciona. Siempre hay sus asegúnes, pero en términos generales sí funciona, ¿verdad? Entonces, cada vez que estemos mencionando una neoplasia, subrayen o pongan ahí eso en resalte, porque incluso para el examen, ya desde ahorita el examen que sigue, les va a servir mucho. Si es un niño, si es un joven, si es un adulto, si es un viejito. Si está en fosa posterior, si está en fosa anterior, si está en el ventrículo, en el hipotálamo, en el tallo, en el cerebelo, aquí, allá, o sea, ¿de acuerdo? En el ángulo punto cerebeloso, vamos a mencionar otra vez. ¿De acuerdo? Bien. En términos generales, entonces vamos a esperar más arriba en pacientes de 40 años, en términos generales, ¿verdad? Van a ser más frecuentes en gente grande. Ya dijimos que los tumores son los más frecuentes de la infancia, sólidos, por abajo de la leucemia y los linfomas, que se consideran como sistémicos. Entonces, por abajo de ellos están los tumores frecuentes. 16% de los casos tienen historia familiar. Hay condiciones genéticamente determinadas que predisponen a los tumores nerviosos y que vamos a ver aquí enseguida luego. Hay algunos marcadores genéticos y cromosómicos que vamos a ver, sobre todo para las vías patogénicas.
Hablando de tumores, la resonancia magnética es mucho mejor que el TAC. Ya habíamos dicho que el TAC sirve para ver sangre o trastornos vasculares llenos de sangre, y que la resonancia es mejor para ver tumores. Y de nuevo, no vamos a dar clase de radiología, pero van a tener que aprender cosas muy gruesas, no nomás para el examen, sino para de aquí en adelante aprenderlo. Cómo se ve en la resonancia, tiene necrosis, tiene anillo, tiene edema peritumoral, está unilateral o bilateral, etc. Vamos a tener que ver algunas condiciones de esas. El tratamiento de elección es quirúrgico si lo permite el tumor, ¿verdad? O sea, qué bueno que se pudiera, que todos fueran en el hemisferio cerebeloso, porque entonces podemos quitar todo el hemisferio fácilmente. Pero qué tal si está en el mesencéfalo, o sea, no pueden ni tocar, no nos mandan quitar, no nos pueden tocar ahí. Vamos a darle a ver qué y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque ahí si lo toco lo mato, ¿de acuerdo? Este es nomás para que vean, este está, no sé por qué está muy amarillo, pero por debajo de los leucemias y linfomas siguen los tumores del sistema central. Fíjense cómo en niños, y esto ya lo deben haber oído en alguna parte de su carrera, son muy raros los carcinomas en niños, ¿verdad? No tenemos cáncer de pulmón, ni de estómago, ni de colon, ni de nada, ni de piel, ni de nada. Pero tenemos muchos sarcomas. En los niños son los sarcomas. El rhabdo, el neuro, el linfoma, el Ewing, esos son de niños. Entonces los tumores del sistema central ocupan el segundo lugar después de las leucemias y los linfomas. En términos muy generales, fíjense nomás lo importante que es la edad. Por eso les digo que no hay que nunca pasarla por alto. Independientemente de la histología y el comportamiento del tumor, en términos generales, cuando es en las primeras 2 décadas de la vida, el porcentaje de pacientes que sobreviven a 5 años, me imagino que ustedes a 5 años, ¿verdad? Sí. Es 73.3%. Y cuando es entre los 20 y los 40, el 58%. Cuando es entre los 45 y 54, el 30%. Y aquí va bajando al 17, 65, 75, el 10, y arriba de los 75, solamente el 5% va a durar 5 años. ¿Por qué? Porque entre más grande el paciente, van apareciendo los tumores más agresivos, que vamos a ver que son los glioblastomas, oligoastrocemas anaplásicos, cosas feas. Pero en los niños, aquí, si bien es cierto que muchos de ellos van a vivir un porcentaje muy alto a 5 años, ahí hay un grupo de tumores que se llaman primitivos y que tienen muy mal pronóstico, ¿verdad? No son tan frecuentes como los que les van a dar mucha sobrevida. Por eso en general la sobrevida es alta. Pero abusados, porque tenemos los tumores primitivos, están ahí en niños chiquitos y son muy bravos todos, ¿verdad? Primitivos. Bien. Dijimos que el 16% de estos tumores estaban genéticamente determinados, porque se asocian o forman parte de estos complejos feos genéticos que se llaman facomatosis. O también los pueden encontrar en la literatura como síndromes neuroectodérmicos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene malhechuras o tumores tanto en el ectodermo, pero también en el sistema nervioso central. O a veces están en muchos órganos del sistema nervioso central. Entonces se llama facomatosis, ¿verdad? Son heredados, son congénitos y pueden ser autosómicas dominantes, como la NF o neurofibromatosis, como la esclerosis tuberosa y su complejo. Su penetrancia es variable, es decir, no siempre se manifiesta luego, pero su transmisión es dominante. O sea, la mitad de los hijos lo van a tener. Ya dije que afectan a tejidos ectodérmicos, pero también a órganos internos se pueden afectar. ¿Qué es lo que sucede con estas facomatosis? Que muchos de ellas están codificando, o sea, la mutación sucede en genes que codifican proteínas que intervienen o que sirven para regular o para intervenir en el ciclo celular. Entonces son capaces de alterar el ciclo celular por su mutación y entonces pueden aparecer proliferaciones en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? El ejemplo típico de esto es el síndrome de Li-Fraumeni, que es la mutación del P53, que es nada menos que el principal inhibidor de neoplasias en el ciclo celular. Pero el Li-Fraumeni no es una facomatosis, porque el Li-Fraumeni rara vez tiene manifestaciones ectodérmicas.
Entonces vamos a hablar aquí de aquellos que sí tienen manifestaciones ectodérmicas. ¿Y de cuáles vamos a mencionar? La neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, complejo, el von Hippel, lindo, y el síndrome de Turcot. Hay más. Y el infraumenic como un ejemplo típico de mutación del P53. Pero entonces de Turcot arriba sí son facomatosis. Sí son. Miren, es que acuérdense que la diapositiva dice facomatosis. Pero si al revés yo digo, oye, dime una enfermedad que genéticamente predispone a las neoplasias, pues el infraumenic, típico, ¿verdad? Y da cáncer de mama y de tiroides y de suprarrenal y de sistema nervioso central y da cáncer de todos lados, de ovario, da cáncer de todos lados el infraumenic, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar primero de la NF o neurofibromatosis. Man. Pregunta. Sí. Si afecta el neodermo, también afecta el sistema Put y todo eso, o es muy raro. No, puede afectar el APUT porque la cresta neural está ahí justito junto al neuroepitelio, ¿verdad? Que cuando se imagina el ectodermo, ¿se acuerdan que se forma el tubo neural? La cresta queda ahí a un lado y es de ectodérmica también. Sí, sí, claro que sí. Vamos a ver que la NF da carcinoides, por ejemplo. Sí, sí. Bien, entonces vamos a hablar de la NF. Ahorita vamos a explicar qué diablos es ese ojo que está ahí, ¿verdad? Es dentro de los síndromes neurocutáneos. Es la mutación facomatósica más común de un solo gen que afecta a la población. Es autosómica dominante, 50% de los casos son producidos por mutaciones de novo, y se ha relacionado así nada más epidemiológicamente con edad paterna avanzada. Claro, no se sabe exactamente a qué se debe, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Hay la neurofibromina, interviene la migración de las células de la cresta neural durante las fases tempranas de la embriogénesis. Y como está mutada, se altera esta migración. Y entonces hay células que quedan sometidas a influjos de organogénesis fuera del sitio normal que les corresponde y empiezan a proliferar en forma diferente. Por eso, pudiera encontrar, sobre todo cuando estén hablando con genetistas o con pediatras, que utilizan un término que se llama, estos pacientitos desarrollan facomas, ¿verdad? Pero es un término así muy improvisado, es decir, tumores relacionados a la facomatosis. No tiene nada que ver si son benignos o malignos, nomás quiere decir que está relacionado a una facomatosis, es todo, un facoma, ¿de acuerdo? ¿Se entendió eso, chavos? Bien, la neurofibromatosis es de dos tipos. La NF1 o enfermedad de von Recklinghausen, ¿esa la han oído? Sí. Es una enfermedad genética, es la más común, es uno en cada 4.000 nacidos vivos, y el gen responsable se ubica en el brazo largo del cromosoma 17, es exactamente el 7q11, que codifica para la neurofibromina, ¿verdad? El gen es el gen de la NF tipo 1. Mientras que el gen de la NF tipo 2, este es más raro, uno en cada 40.000 nacidos, y se encuentra en el cromosoma 22. Se caracteriza la NF tipo 2 porque hace tumores del octavo par, los famosos neurinomas o schwannomas del octavo par, pero curiosamente, o como es heredada, lo hace en forma bilateral. No necesariamente al mismo tiempo, pero suele aparecer primero en un lado y en el otro, bueno, no al mismo tiempo, como sea, pero suele ser bilateral. Para que no vayan a creer que cualquier paciente que tiene un tumor del octavo par tiene una NF tipo 2. ¿Me expliqué? Tiene que ser bilateral. Bien, lo que más caracteriza a la NF tipo 2, obviamente, es la proliferación de neurofibromas, o sea, de lesiones schwannicas de los nervios periféricos. Recuerden que todos los nervios periféricos vienen de la cresta neural, ¿se acuerdan de eso? Lo vimos aquí al principio del sistema nervioso central. Entonces, tienen dos características en la piel importantes. Pueden tener neurofibromas, que pueden ser muy chiquitos, como si fueran granitos por debajo de la piel, o pueden ser múltiples y más grandes, pero en relación íntima con la piel. Estos se llaman neurofibromas superficiales. Y cuando los tienen es lo que más se le nota al paciente. ¿De acuerdo? Habitualmente se asocian a la presencia de, ¿cómo se llaman estas? Manchas de café con leche, que aparecen primero. Estas pueden estar presentes al nacimiento.
Habitualmente, más de 6 en un niño recién nacido obliga a buscar la enfermedad porque es casi segura que la tenga. Más de 6 meses, más de 6 manchas en un recién nacido. Pero esto no es una constante. Recuerden que la penetrancia es variable. Puede ser que durante su vida se ponga así, o puede ser que no se le note y nomás tenga manchas café con leche y uno que otro neurofibroma en la piel. Y por lo demás está totalmente normal. Se casa, tiene un hijo y molas, un monstruito nace, ¿verdad? Y a él sí le pegó la penetrancia, pero con ganas. ¿Se entendió esto? Entonces hay que irse con mucho cuidado con las macromatosis. Bien. ¿Cómo se llaman estos neurofibromas de aquí? Superficiales. Es muy importante, esto quedó aquí oscuro, no las mancha café con leche, y es neurofibromas superficiales. Es muy importante porque hasta un 50% de estos pacientes con NF tipo 1 van a hacer neurofibromas profundos. Y ahí es otra cosa, otro boleto. Cuando afecta a los grandes troncos de los grandes nervios de nuestro cuerpo, entonces se le llama neurofibroma plexiforme, porque recuerda un plexo nervioso, como el braquial, como el plexo sacro, etc. ¿Me explico? Pero estos neurofibromas plexiformes solo aparecen en pacientes con NF. ¿Se entendió? A ver si me expliqué. Todo el mundo tenemos derecho a tener un neurofibroma superficial u otro de vez en cuando. Pues pudiera ser que es una lesión benigna y puede que la tengamos. Puede o no que ese neurofibroma esté relacionado a la NF tipo 1. Pero cuando un paciente tiene un neurofibroma plexiforme, tiene NF. No podemos decir siempre, pero 9.9 de 10 a que sí lo tiene. ¿Sí? Y le digo el S porque aquí aparecen los asegúnes. Imagínense un niño de 6 años de edad que tiene una lesión que empiezan a notarle que el ojo se le pone medio raro, se le va para afuera y trae un tumor del nervio óptico. Y resulta que es un neurofibroma plexiforme. Y no tiene nada más. No tiene café con leche, no tiene neurofibromas, no tiene familia afectada aparente, nada. Pero tiene neurofibroma plexiforme. Convencer a la familia de que tiene una NF está en chino, porque no tiene ninguna otra carga genética. Y él puede ser la mutación. Lo más seguro es que hay afectados que no se les nota, que hay familiares afectados que eso es lo más seguro. Y que no se les ha notado porque ¿quién anda revisando intencionadamente a un paciente que es prácticamente sano? A ver si tiene cosas de la NF. ¿Me expliqué o no? Sí. Bueno, pero si tiene un neurofibroma plexiforme, el paciente no se puede ir nomás así. Hay que estar en un estudio genético, un estudio familiar, es decir, es casi seguro que este niño tiene una NF tipo 1. Y si no se la transmitió a alguien, él es la mutación. Entonces, ¿me expliqué, hermano? Pero dijo que solamente la mitad de los que ya están diagnosticados pueden desarrollar eso. No, la mitad de las NF desarrollan neurofibromas plexiformes. ¿De la 1? De la 1. De la 1. Estamos en la 1. ¿Me entendiste? Sí, o sea que, por ejemplo, si tienen 10 pacientes ya diagnosticados con NF1, 5 van a desarrollar. 5 desarrollan. Y de los que tienen neurofibromas plexiformes, Ya. Todos. sí, todos tienen NF, pero 30 a 40% de esos neurofibromas plexiformes se van a malignizar. Dije, es un neurofibroma, se van a convertir en un neurofibrosarcoma. ¿Me expliqué? Porque ahora es maligno y ahora tiene capacidad de metastatizar y irse para todos lados, y etcétera. Entonces aquí viene la importancia de reconocer el estatus de la lesión, porque tiene el peligro de que esa cosa se malignice. ¿Me explico? Y entonces ya el paciente no se va a morir de la NF, se va a morir de las metástasis del sarcoma. Y hay que meterle otros protocolos de tratamiento. Doctor, ¿y en el tipo 2 no se presenta esto? No, ahorita vamos para allá. ¿Se entendió eso? Entonces vean ustedes el aspecto de una lesión profunda. Tú dices, pero ¿cómo profunda? Se le nota, pero ves que la piel no tiene nada superficial. Entonces cuando eso se extirpa, se ve así, ¿verdad? Parece una malhechura ahí
cosas gusanientas, redondas, largas, ¿verdad? Parece una mola anómala. Entonces, eso es lo que le da aspecto plexiforme. Hay que tener mucho cuidado y no olvidar que existe esa cosa. ¿De acuerdo? Bien, puede aparecer así, ¿verdad? Y entonces son neurofibromas plexiformes para los tejidos profundos de la cara. Pasaba el elefante y el hombre elefante, ¿verdad? Que tenía este tipo de trastornos. Entonces, no nada más, bueno, tiene una importancia genética, sino imagínense la importancia estética y de acoplamiento social que tiene una cosa así. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, están de que en el nervio facial. Aquí, por ejemplo, está en la región del trigemio, ¿no te fijas? Ven B1 y B2, nomás B3 está respetada. ¿Se fijan? Es el trigemino lo que está ahí afectando. Y se acuerdan lo que les dije de las lesiones congénitas o heredadas de los nervios, que terminan bruscamente en la línea media. Pues ahí está, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, estas cosas no se nos deben de pasar, sobre todo como médicos generales, porque si te llevan un niño chiquito con una mancha en vino tinto, o pues así se ve medio rojito moratado, no, pues es que se pegó, no, pues es que tiene un problema ahí del sol. Y la cosa es, bruscamente se tiene aquí, sí que bueno, pero puede ser otra cosa, está tratando con un problema genéticamente adquirido. ¿De acuerdo? Bien. Con el tiempo en estos pacientes aparecen estos facomas, que también son llamados amartomas, de los tejidos neuromusculares del iris, ¿verdad? Estos están hechos de músculo y de nervio periférico del iris, y que se llaman los nódulos de Lisch. Habitualmente aparecen después de los 6 años de vida y suelen ser más numerosos conforme mayor tiempo tenga el paciente. Ahora recuerden que estamos enseñando lesiones muy floridas. Hay pacientes que no se les nota ni más, pero nada. ¿De acuerdo? No sé si oyeron por ahí, porque ustedes todo graban, o todos los vídeos están grabados, no sé en dónde. Que hace muchos años aquí, un médico que se iba a casar, ex EMIS, ya ginecólogo, ya recibí se iba a casar. Entonces me lleva de su futura novia, ya era su prometida, ya tenían fecha y toda la cosa. Unas lesiones del brazo, porque pues ya iban a la playa y quería que se viera bonita. Me llevó 4. Y le dije, bueno, pues no son queratosis ni son lunares, son neurofibromas. Digo, está bien, nomás tiene esos. Digo, pues yo creo que sí. Bueno, pues qué bueno. Como despuesito, no me acuerdo ya cuánto, hace muchos años de esto, me lleva otras 6. No, pues es que la quitamos de aquí, le quitamos de allá, y son puros neurofibromas, lo dijeron. Son muchos neurofibromas, tiene varios neurofibromas. ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo andan tus suegros, tus cuñados, total? Bueno, pues ya, sí, ahí estaba afectado la mamá de la señora, se encontró, era una NEF, pues suspendió la boda el cabrón. Digo, no lo puedo decir cabrón, digo, pues se la suspendió porque pues, cada quien, ¿verdad? Pero ante la posibilidad de que se le dara eso, se decidió mejor ya no casarse, ¿verdad? Entonces, nomás se los digo no para estar aquí en el chat, sino para ver cómo trascienden estas cosas. ¿Me explico? ¿Mandé? Hay que mejorar la especie, dice Fofo. No se trata de meternos en las cuestiones acá morales, sino en las cuestiones médicas. Pero la medicina pues interfiere con tu vida diaria forzosamente, y este es un ejemplo típico, característico, ¿no? De que bueno, pues lo siento, él no se la quiso jugar, porque así como tenía la mitad de que los niños fueran normales, tenía la otra mitad de que tuvieran niños afectados y no se la quisieron jugar. Bueno, ya ellos, pero lo que yo digo es que puede suceder así, o sea, puede que no se les note nada y traiga por ahí la enfermedad.
Otras neoplasias asociadas a esta enfermedad, acuérdense que estamos con genes que activan, interfieren en la organización celular y ciclo celular, son los meningiomas, obviamente vamos a hablar de ellos aquí porque son de las meninges. Puede tener lesiones óseas en el quistes en los huesos, el tumor de Wilms, que es un nefroblastoma, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Rabdomiosarcomas en los niños, feocromocitomas y carcinoides, ya estamos en el sistema CUT, ¿verdad? Sí. Entonces, puede tener varios trastornos estos. Bien. Claro, aquí la frecuencia con la que se van a presentar es conforme a la gravedad de la penetrancia. Entre más se manifiesta la penetrancia, pues más fácil que tengan estas cosas. O sea, lo que quiero es lo siguiente. No es lo mismo que a un paciente le diagnostiquen su neurofibromas plexiforme a los 45 años que se lo diagnostiquen a los 2 años de edad. O sea, la posibilidad, él tiene una penetrancia tremenda y seguramente va a desarrollar otro tipo de cosas durante la vida. ¿Me explico? Bien. En cambio, la NF tipo 2, esa no tiene nada de esto. Ni lesiones cutáneas, ni puede que no tenga, puede tener o no manchas en café con leche, pero puede que no las tenga. No tiene neurofibromas superficiales, no tiene otros tumores como los que vamos a ver. Lo que hacen es tumores, ¿de dónde estamos aquí? En el ángulo pontocerebroso, en el octavo paso, ¿verdad? Y pueden ser sincrónicos o metacrónicos. ¿Me explico? Hace muchos años a una hermana mía que vive en Estados Unidos le salió un neurofibroma, un schwannoma del octavo par. Y me habla bien asustada porque el médico de allá, un gringo de allá, le dijo que había estos tumores asociados a la NF tipo 2. Y ella, pero asustada, le dije, sí, tienes razón, pero no necesariamente eres tú. Están descritos que se asocian. Primero vamos a ver si tú tienes algo, porque sus hijos estaban chiquitos, tiene 13, ahorita ya están bien viejos. Pero le dije, primero calma, primero no tenía nada, no había nada, le hicieron ahí lo del cariotipo, los genes, no había nada y fue una cosa esporádica, como son la inmensa mayoría. Pues digo, no anden asustando gente, ¿verdad? Pero si un paciente le dice que trae un tumor del ángulo pontocerebroso y que hace 20 años le quitaron otro del otro lado, pues ya, ¿verdad? Agua pasa por mi casa. Doctor, ¿qué son metacrónicos? ¿Qué quiere decir sincrónicos? ¿Y metacrónicos? A diferentes tiempos. Una pregunta, ¿esos sí pueden ser mortales al comprimir el...? Claro, acuérdate que todo esto está de acuerdo a su posición. Afortunadamente el ángulo pontocerebroso pilla luego. Ya vimos el síndrome, ¿no? Entonces, pero si el paciente le vale gorro y dura así muchos años, la compresión del puente o del bulbo lo puede matar, ¿verdad? Y lo va a matar por hipertensión intracraneal primero. Pero pues no, esto habitualmente no, porque son muchas molestias de vértigo y luego séptimo par y una bola de cosas. Eso casi rara vez sucede, pero pudiera ser. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? La otra neurofibromatosis se llama complejo de la esclerosis tuberosa. Complex, ese es el término de la literatura, ¿verdad? El complejo de la esclerosis tuberosa también ha tenido otros nombres, epiloia o enfermedad de Borneby. El término epiloia quiere decir porque había crisis convulsivas en estos pacientes, típicamente hay crisis convulsivas y pueden o no tener retardo mental, casi siempre tienen algo de retardo mental. Está, como ustedes ven, localizado en el cromosoma. Hay dos genes de del complejo de la esclerosis tuberosa. El complejo de la esclerosis tuberosa tipo 1, Tuberous Sclerosis Complex number 1, está en el cromosoma 9 y el del tipo 2 está en el cromosoma 16. ¿Verdad? Es una enfermedad autosómica dominante con expresión clínica muy variable, pero que característicamente produce crisis convulsivas. Eso es lo que más produce, crisis convulsivas. Y entonces entran los pacientes al protocolo de diagnóstico de las crisis convulsivas. Suelen aparecer en la infancia muy temprana y pueden prolongarse durante toda la vida. Entonces, una de las causas de crisis convulsivas, vamos a ver qué son ahorita las lesiones corticales de este complejo. Bien, es menos frecuente que la NF, como pueden ver aquí, pero existe.
Y esta triada clásica fue como la describió Bournonville. Él la describió como convulsiones o crisis convulsivas, retraso mental y adenomas sebáceos de la cara. Así la describió en la enfermedad de Bournonville. Pero eso se presenta nada más, como ustedes pueden ver, en la mitad de los casos. La otra mitad no los tiene. Vamos a ver que estas lesiones ni son adenomas ni son sebáceas. Parecen, pero no son ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que tienen estos pacientes? Una gran cantidad de manifestaciones proliferativas. Los famosos adenomas sebáceos que aparecen en la cara como un síndrome de cutis seborreico o sebáceo, ¿verdad? Y tienen muchos puntitos ahí rojos. Realmente son angiofibromas, ¿verdad? Son angiofibromas de la cara. Es una proliferación mixta de vasos y de tejido fibroso, ¿de acuerdo? Pueden tener también fibromas periunguiales, manchas café con leche, amartomas en la retina. Estos túberes corticales cerebrales son los que dan las convulsiones, ¿verdad? Y se les llama túberes o tubers porque parecen una zona engrosada de la corteza. Vamos a ver una foto ahorita como si fuera una papa, o sea, un tubérculo que está creciendo ahí en la superficie. Bien, también tienen nódulos subependimarios. El famosísimo SEGA, este sí es característico de esta enfermedad, ¿verdad? Es el famoso astrocitoma subependimario de células gigantes, por siglas en inglés SEGA. Ese es muy patognomónico de esta enfermedad. El rabdomioma cardíaco también está muy asociado a la esclerosis tuberosa. Linfangiomiomatosis pulmonar y el angiomiolipoma renal también muy asociados a la esclerosis tuberosa. Son enfermedades que tienen que aprendérselas, son diagnósticos diferenciales de otras enfermedades, pero cuando un paciente joven o un niño tiene un tumor cardíaco, que son raros los tumores del corazón, y este es un rabdomioma, ya lo vemos que el corazón, esto casi siempre es una esclerosis tuberosa, casi, no siempre, pero casi siempre. Bien, estos son los famosos fibromas periunguiales, también los describió Conner, ¿verdad? Y esos son los famosos túberes. Es una resonancia donde se ve cómo resuena aquí la corteza normal y hay una zona hiperdensa, ¿la ven? No es un tumor verdadero, es una malhechura de la corteza. Al mismo tiempo, en esta resonancia se ve, ¿qué es esto que está aquí? ¿Qué parte del ventrículo? El trígono. La confluencia, el trígono de los cuernos, ¿verdad? Las proliferaciones. Este tiene aquí, ¿lo ven? Tiene un puntito ahí. Tiene un nódulo subependimario. Bueno, es el túber cortical y el nódulo subependimario que produce esto. Bueno, estoy en una clase, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo ahorita te llamo otra vez, gracias. Y luego estos, si toman una biopsia de estas cosas, es muy característica. Miren, la causa más frecuente de crisis convulsivas en lactantes menores. ¿Se acuerdan qué es un lactante menor? Un año de lactancia. 1 a 2 años. O sea, 2 años o mayor. 1 a 2 años. En pacientes que tienen 6 meses o menos, pero vamos a poner el primer año de vida. La causa más frecuente de convulsivas en niños que no tuvieron hipoxia perinatal, hay que investigar eso, son los túberes corticales de la esclerosis tuberosa. O sea, así de importante es esta manifestación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se ve el cerebro de estos, macroscópicamente de estos niños o de estos pacientes, se ven las circunvoluciones, pues más o menos bien formadas, pero de repente ¿la ven? Parece una papa, una anchota así firme. Y el cirujano cuando lo está tocando ahí la corteza, toca ahí más firme de lo habitual. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que tiene una mal organización de la corteza en ese sitio, un exceso de neuronas mal hechas y un exceso de neuropilo. ¿Me estoy explicando? Y entonces, cuando tenemos, bueno, estoy en una clase, ¿cómo les puede ser? ¿Se quedaron? Siempre sí. Bueno, dame 1 hora y te llamo saliendo luego. Por favor. Bueno,
Luego, este tipo de trastorno celular tiene neuronas. Esta es la corteza y tiene neuronas mal. Miren esta binucleada, que está muy gorda. Miren la gran cantidad de neuropilo de fibras muy gruesas que está aquí para tenerla. Y luego neuronas muy chiquititas desordenadas. Esto se le llama displasia neuronal. No es un tumor, es una desorganización de la corteza, pero suficiente como para producir descargas epileptogénicas. ¿De acuerdo? El médico el cirujano se ven a veces obligados a ir y quitar esa zona de la corteza. Claro, primero se hace un gran esfuerzo medicamentoso, porque ya saben que quitar corteza es dejar un déficit neurológico, pero a veces no hay de otra, porque el paciente convulsiona 15, 20 veces diarias. Entonces no se puede vivir así, ¿se entendió? Bien. ¿Se entendió lo que es la displasia neuronal entonces? De los famosos túberes. La otra lesión importante de esta enfermedad en el sistema central es el famoso SEGA. ¿Qué quiere decir SEGA? Subependimal Giant Cell Astrocytoma, ¿verdad? Astrocitoma subependimario de células gigantes. ¿Qué quiere decir? Que hay tumores que crecen inmediatamente por debajo del epéndimo, en los ventrículos laterales casi siempre, forman grandes masas que se prolongan y pueden abarcar un ventrículo o parte del hemisferio, y está formado por astrocitos enormes, poliédricos con mucho citoplasma, núcleos grandes, pero que no tienen ni necrosis, ni mitosis, ni atipia. O sea, biológicamente no son malignos, pero clínicamente pueden serlos por estar donde están. Se considera como un astrocitoma grado 1, ahorita vamos a ver los grados, pero se considera como un grado 1, es decir, los menos agresivos que hay, el SEGA. ¿Está entendiendo eso? Y la otra es que tengan nódulos subependimarios, que no es lo mismo que el SEGA. El nódulo ependimario son pequeños agregados de células ependimarias y gliales por debajo del epéndimo o junto al epéndimo, pero pequeñitas que parecen así como si fueran chipotitos, cabezas de alfiler, dentro de en la superficie de los ventrículos. Esos casi nunca dan manifestaciones, nomás son hallazgos radiológicos, ¿verdad? Y tampoco no se van y se quitan. Se sabe que son parte de la enfermedad, ¿se entendió? Es nomás por cuando se vean en la resonancia, dice, mira, traen nódulos ependimarios también chiquititos. No causa ningún problema, nomás que ahí están. Es un parámetro, como les enseñé ahorita al niño. O sea, ¿me explico? Si trae una displasia neuronal, un tuber, y aparte trae ya trae dos estigmas de la enfermedad. ¿Se entendió? Hay que ir a buscar. Mano. Y si por mala fortuna el nódulo subependimario está en un espacio muy angosto, se produce bloqueo, entonces pues sí. Digo, obviamente si está un nódulo subependimario en el Lushki Magendie, pero qué mala suerte, ¿no? Pues sí. Todo puede suceder en esta vida. Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, el von Hippel, que es otra neuroectodérmico, esta es una enfermedad que se transmite por la mutación en el gen del von Hippel-Lindau o gen del VHL, que está localizado en el cromosoma 3, ¿verdad? P25. Y es muy característico que favorece la aparición de un tumor que es casi nomás le pertenece a él, que se llama el hemangioblastoma del sistema nervioso central. Vamos a ver de ahí. Es autosómica y dominante, también de penetrancia muy variable, y tiene tumores en diferentes órganos. Por ejemplo, hemangioblastomas en el sistema nervioso central, que ahorita fue el que les dije, angiomas en la retina, quistes y cáncer renales. Acuérdense, cuando hablamos de cáncer de riñón hablamos del VHL para el cáncer de células claras del riñón. También puede producir feocromocitomas, quistes y tumores pancreáticos. Este tumor nada más está descrito en esta enfermedad. Tumores del saco endolinfático. ¿Qué es eso? ¿Qué es el saco endolinfático? En el oído medio, ¿verdad?
el sistema de endolinfa que circula tanto en la cóclea como en los canales semicirculares y que tiene que estar renovándose y fluyéndose, y fluye para ser renovado y tiene que irse a reabsorber en la fosa posterior, ¿verdad? Entonces sale ahí por el agujero auditivo interno, a un lado, y ahí desemboca, y ahí está reabsorbiéndose en el LCR. Bueno, esos pacientes hacen tumores de ahí, del saco endolinfático, y nomás ellos los hacen. Quistes en el epidídimo y el ligamento ancho. También vean dónde andan hasta el epidídimo, chicos, ¿verdad? Produce una lesión muy característica también de ahí, cuando vemos esos adenomas papilares del epidídimo, que ahí siempre son pacientes con von Hippel. Bueno, cuando los tumores son multicéntricos o bilaterales, es casi seguro que la penetrancia fue intensa y aparecen desde la infancia. ¿De acuerdo? Pueden ser múltiples. Aquí tenemos este es un fondo de saco, un fondo de ojo, perdón, un fondo de ojo. Aquí tenemos la retina, y aquí tenemos la presencia de mangiomas o angiomas retinianos. Cada uno por sí no hace el diagnóstico. Hay que estudiar genéticamente al paciente. De nuevo, si conoce un paciente que tuvo una mangioblastoma, no, a fuerza no es von Hippel. Hay que verla, puede ser y hay que estudiarlo, pero no es a fuerza. ¿De acuerdo? Bien, y este es el hemangioblastoma. Tiene una intensidad de resonancia en T2 tan característica que nada más la ven los radiólogos y los neurocirujanos y dicen, mira, seguramente eso es un hemangioblastoma. Vean la cantidad de resonancia que tiene esta cosa. Tiene una intensidad bellísima y habitualmente tiene quistes, ¿lo ven? Puede aparecer en cualquier parte del sistema nervioso, más en el cerebelo, pero los hemos visto en cualquier parte del sistema nervioso, incluso en la médula espinal. Entonces, cuando el paciente fallece por la localización, ¿se acuerdan que les dije? Este paciente, ¿dónde está el tumor? ¿En dónde? En el cuarto ventrículo. ¿Qué lo mató? ¿Dónde? ¿Por? Hidrocefalia. Por la hidrocefalia. O sea, está en el cuarto ventrículo, le dio hidrocefalia, seguramente aguda, y no alcanzaron a descomprimirlo y ¡pum! Se murió. Y el tumor es benigno. El tumor es benigno, nomás que le salió ahí. ¿Se entendió? Vean el macro, es un tumor francamente vascular. Es como una esponja roja llena de sangre. Se ve como esponjoso. Y cuando ya está fijado en el formol, vean el aspecto esponjoso, ¿lo ven? Y cuando uno lo agarra y lo exprime, se sale mucha sangre. Y típicamente está muy bien delimitado, muy bien delimitado. No batallan para nada para quitarlo, a excepción de que le tienen miedo al sangrado. Lo hacen mucho peor por el sangrado. Esta es otra lesión en el canal, en la médula espinal. Pueden ser múltiples. ¿Qué es lo que caracteriza el hemangioblastoma? Bueno, aparte de la clínica, el aspecto histológico. Es una proliferación vascular. ¿Ven los canales aquí, las luces? Una gran cantidad de luces que parecen capilares, como si fuera un hemangioma. Pero entre las células, entre los capilares, en las células endoteliales, hay estos que están aquí. Esas células claras de citoplasma muy claro que cuando le doy mayor aumento se ven así. ¿Lo ven? Se llaman células claras o hemangioblastos, así fue como se describieron. Entonces realmente son células pericíticas, perivasculares, pero son muy características del tumor. Nos echan trucos a veces. Me tocó ver un hemangioblastoma que tenía puras células claras y pensamos que era una metástasis de un cáncer de riñón, y ese es un diagnóstico diferencial. Pero luego le hacemos al hemangioblastoma las subcelulitas intermedias, le hacemos S100 o inhibina, y si son fuertemente positivas podemos decir que es una hemangioblastoma. Esas células son muy intensamente positivas para estas enfermedades, ¿verdad? Esos pacientes, aunque la mayor parte de ellos son esporádicos y no va a pasar nada, un porcentaje de ellos todos tienen que ir a estudio genético para estar seguros de que no tienen gen del von Hippel. ¿En cuál cromosoma? ¿El cromosoma qué? 3. Ah, el 16, perdón. Dice, en el 3, ¿verdad? Y ver si está o no presente la enfermedad. Bueno, ahí está. Acuérdense que está relacionado también con cánceres de riñón, ¿verdad?
no me acuerdo si ya vimos aquí enfermedad poliquística del adulto. Sí. Sí, que está relacionado al gen del von Hippel-Lindau y por eso el carcinoma senorenal. Bueno, bien. Hay un apartado de enfermedades que no son facomatosis, estas no son facomatosis, pero producen pólipos del tubo digestivo, o sea, endodérmicos, y se asocian a tumores del nervio central. Una de ellas es la enfermedad de Turcot. Se caracteriza por pólipos intestinales que son totalmente benignos, son adenomas, pero se asocian a tumores primarios del cerebro. Tienen síntomas asociados con los pólipos y el número de pólipos que tengan. Es decir, es una poliposis. Yo creo que la vieron cuando vieron papel en Matt God, ¿verdad? Bueno, pueden producir diarrea, hematoquexia, pueden producir una buena cosa por los pólipos. ¿Ah? Pero si aparecen signos neurológicos en esos pacientes, hay que ir a buscar un tumor cerebral. ¿De acuerdo? Y no parece que sea una variante de la poliposis familiar adenomatosa, pero todavía está en duda si es una variante o no de la poliposis familiar. Lo importante es de que según el número de pólipos se clasifica en Turcot tipo 1 y Turcot tipo 2. El Turcot tipo 1 tiene menos de 100 pólipos, aunque suelen ser grandes, y el tipo 2 tiene muchos más pequeños, ¿verdad? Pero más de 100 pólipos, que se parece más a la poliposis adenomatosa, pero tiene muchos. ¿Por qué la relación? ¿Por qué es importante saberlos? Porque el tipo 1, la que tiene menos de 100 pólipos, se asocia a glioblastomas, ependimomas y astrocitomas, mientras que el tipo 2, que tiene más pólipos pero más pequeños, se asocia a meduloblastomas, ¿verdad? Que también vamos a ver aquí sus tumores. Entonces, es nada más una cuestión de sospechar cuál es la posible neoplasia que aparece en los pacientes por el número de pólipos que tienen. El otro síndrome que se ha asociado es el síndrome de Gardner, pero no lo vamos a ver aquí, ya lo vieron cuando vieron gastro. ¿Qué es lo que vamos a tener? Muchos pólipos en el colon, más lesiones en el sistema nervioso central, ¿verdad? Y acuérdense, como todo en genética, cuando la enfermedad está genéticamente determinada, habitualmente aparece en gente más joven, ¿no es cierto? Cualquier enfermedad genética de las que me mencionen ahorita, la que sea. Entonces, aquí hay que hacer un poco de clínica. Si yo les he dicho, o si le vamos a decir que el glioblastoma, que es el tumor más mendigo que hay en el sistema nervioso central, es de viejitos, y luego tenemos un hombre de 36 años con un glioblastoma, pues no va a tener un síndrome genéticamente determinado, que hace que esté apareciendo más rápido, o alguna mutación de algún que esté haciendo que aparezca más rápido. Hay que parar las antenas. Cuando presenta una enfermedad típicamente de cierta edad, se presenta una más temprana. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Juan? ¿Algún comentario sobre esto? ¿No? Bueno, ya habíamos hablado que su frecuencia, ¿mande? Su frecuencia ya en gente por arriba de los 60 años es alrededor de 18 por cada 100,000, aunque en toda la población es de 24, ¿verdad? Vean ustedes la frecuencia de los que son del encéfalo contra los que son del cordón espinal. Miren aquí. ¿Qué quiere decir? Que los tumores del cordón espinal son muy raros, pero existen. Todos los que vamos a mencionar aquí pueden aparecer primariamente en el cordón espinal, que es parte del sistema nervioso central, aunque muy raro lo hace. ¿Entendió eso? Puede aparecer en forma muy rara, pero a veces se vienen juntos. El año pasado tuvimos 2 niños en menos de 3-4 meses con astrocitomas de la médula espinal, cuando hacía años que no veíamos uno ahí. Tuvimos 2 en menos de 3 meses, 2 niños chiquitos. Bueno, otra cosa, sí, ya vamos a empezar a hablar de localizaciones. ¿Se acuerdan que les dije? Acuérdense de las localizaciones. Aunque la mayor parte de los tumores son de los adultos, 20% en general aparecen en niños. Y cuando aparecen en niños, casi todos son de la fosa posterior, ¿verdad? Entonces, en niños vamos a ver muchos síndromes de fosa posterior, porque ahí está la mayor parte de ellos.
En cambio, en los adultos, 85% de ellos son supratentoriales. Es muy raro los tumores de la fosa posterior en adultos, pero sí existen, ¿verdad? Ependimomas, por ejemplo, son de allí, pueden aparecer en el cuarto ventrículo, en la fosa posterior. ¿Se entendió esto, jóvenes? Pero vamos a ver que son más raros. Bien, en adultos, ya dijimos, casi todos son supratentoriales, eso lo dijimos ahorita, ¿verdad? Y por arriba de la tienda, 90% son en los lóbulos frontotemporales, frontales y temporales, casi todos aparecen ahí. Entonces la región de los tumores en adultos es la frontoparieto-temporal, ¿verdad? En esa unión por arriba, ahí de la cisura silviana, entre el temporal, parietal anterior y la parte posterior del frontal, ahí. Entonces imagínense, la inmensa mayoría de los pacientes van a tener síntomas sensitivos-motores o motosensitivos, porque ahí está la circunpulsión central, ¿no es cierto? Y nos van a dar también manifestaciones auditivas por el temporal. Aunque los tumores del sistema nervioso pueden ser los que se les pegue la gana en la sintomatología. Hasta hemos visto pacientes con demencia por tumores, ¿verdad? Pero el señor es que decía usted que es porque ya la corteza. La corteza frontal anterior, ¿se acuerdan dónde está la bulia y todo eso? Y tiene un glioma acá del lóbulo frontal y parece que está demenciando el paciente y es un tumor. Se puede hacer lo que se les pegue la gana. Ven, perdón, no sé qué más dije acá abajo. Aquí. Son más frecuentes después de los 50 años, ya lo habíamos dicho. Desafortunadamente, la mayor parte de los tumores en los adultos de edad avanzada son malignos, casi todos son malignos. No se nos olvide esto. Si tenemos un paciente de 60, 70, 80 años de edad con un tumor cerebral, nada bueno pueden tener, casi seguramente es, ¿verdad? Y yo soy tan escéptico en que viene el paciente de otra ciudad, de otra parte, y dice, tengo un paciente de 70 años, pero le diagnosticaron un astrocitoma grado 2 y viene a que se trate de quimioterapia. Digo, no dudo que le hayan biopsiado un grado 2, pero debe tener grados 3 y 4 en el mismo tumor. O sea, es muy difícil que tenga nada más a esta edad ahí, nada más así. Y no es raro que un mismo tumor tenga diferentes grados en diferentes sitios. Y se toma el peor, claro, para el pronóstico del paciente. O sea, la edad es muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante. Bien. Sin lugar a duda, los tumores más frecuentes del sistema nervioso central son los de la glía, son los gliomas, ¿verdad? Son los que más se producen como tumores, la glía. Y de la glía, los más frecuentes son los astrocitomas, aunque también tenemos oligodendrogliomas y ependimomas. ¿Se entendió? En el cerebro no se usa, obviamente, el término carcinoma, porque no es un epitelio. Pero tampoco se usa el término sarcoma, porque no es estroma conectivo, mesodérmico. ¿Ya lo expliqué? Entonces se usan estos términos: astrocitoma, oligodendrogloma, ependimoma, etc. Entonces, ¿cómo sé si es benigno o maligno? Porque tú me estás diciendo nomás la palabra. Entonces te lo voy a graduar, ¿verdad? Los de grado bajo son más frecuentemente benignos y los de grado alto son malignos. Entonces tengo que decir, no nomás me digas que tiene un astrocitoma, dime qué grado, porque el astrocitoma nomás me dice que es astrocítico. ¿Se entendió? Es obligatorio siempre decir el grado de cualquier tumor del sistema nervioso central. Ya están bien establecidos los grados para un montón de tumores, que hay como unos 35 diferentes, ¿verdad? Bien. En adultos, la mayoría de los sistemas del sistema nervioso central en adultos son frontales, dijimos frontotemporales, ¿se acuerdan? Los malignos, o sea, los glioblastomas son más temporales o temporoparietales. Los benignos en adultos son alrededor de los 40 años. Es decir, aquí la edad tiene que ver. Entre más joven el adulto, es más probable que tengamos tumores menos agresivos. Y entre más viejito el adulto, más gacho el tumor. ¿Se entendió? Bueno, así los glioblastomas son después de los 55 años. Los oligodendrogliomas alrededor de los 40 años, vamos a ver ahorita sus variantes. Y los ependimomas se ubican en las cavidades ventriculares, produciendo obstrucción ventricular a menudo, ¿verdad? Bien. En niños,
Dijimos que era más frecuente ¿en dónde? En la fosa posterior. Dependiendo de la edad del niño, aguanta mejor la hipertensión intracraneal producida por el tumor, por la estructura, ¿se acuerdan? Sin embargo, pueden llegar a alcanzar grandes dimensiones y el niño las tolera bastante bien. ¿Esto qué quiere decir? Que no es raro que encontramos tumores muy grandes en los niños. ¿Por qué? Porque aguantan mejor su presencia. ¿Se entendió? Bien. El edema cerebral peritumoral, que es característico de los tumores en los adultos, se produce menos en los niños. Y eso ayuda a que tengan menos hipertensión intracraneal. Entonces la moraleja aquí es, en niños está más difícil hacer el diagnóstico de un tumor nervioso central, porque aguantan mucho más. Y cuando el niño da manifestaciones neurológicas, es porque ya tiene un tumor muy grande, ¿verdad? Bien. En los niños, los tumores más frecuentes son meduloblastoma, que es un tumor primitivo, astrocitoma quístico del cerebelo, que es un astrocitoma grado 1, que ahorita vamos a ver, y tumores más primitivos neuroectodérmicos. Entonces, aquí quisiera que de una vez recalcar esto. Dije yo, en los niños tienen muy buena sobrevida, ¿se acuerdan? Porque la mayor parte de los tumores en los niños son astrocitomas de bajo grado. Entonces, en general, la sobrevida va a avanzar. Pero hay un grupo de tumores que son estos, el médulo y los pinets, los tumores primitivos, que son muy mendigos y son característicos de la edad pediátrica. Entonces el pronóstico del niño es muy malo. ¿Se entendió esto? Bueno. Bien. Cuando el niño es muy pequeñitito, muy chiquitito, cuando tiene menos de 12 meses o menos de 6 meses de edad, entonces el tumor puede ser supratentorial. ¿Se acuerdan que dije que todos los tumores eran infratentoriales? Pero si el niño es un lactante menor, habitualmente son supratentoriales y entonces viene esta inferencia. Los tumores congénitos, en que el niño nace con el tumor y que se manifiestan al tercero, cuarto, quinto mes de vida, son supratentoriales y son muy agresivos casi siempre. ¿De acuerdo? Son muy malignos. Normalmente son muy raros. Y de los 2 años en adelante ya son de la fosa posterior. ¿Se entendió eso? Y aquí están los que encontramos en cada uno de estos sitios y los vamos a ver después. Pero todos, ahí tienen la tabla para que ustedes los lean. Ahí va a estar cuáles son unos y cuáles son otros. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bien. Entonces, para estudiar los tumores nervioso central, ya tenemos una idea así muy gruesa de lo que es su epidemiología, su distribución, sus características de predisposición, etcétera, etcétera. Para poder estudiar hay que clasificar un tumor y para eso hay que tomar una biopsia. Entonces, hasta ahorita, gracias a Dios, se requiere el patólogo para hacer el diagnóstico de un tumor del sistema nervioso central, ¿verdad? Porque aunque no me lo crean, así como vamos a ver resonancias que son altamente sugestivas, altamente indicativas, ¡pum! Siempre hay la posibilidad de que no sea una neoplasia, que sea otra cosa. ¿Entendió? Entonces está a tomar biopsias. Y si es un tumor, entonces hay que clasificarlo. La primera clasificación que viene obviamente a la mente es: ¿el tumor es de ahí? ¿Es primario? ¿O es una qué? Una metástasis. Porque le encantan las metástasis al cerebro, ¿verdad? Tumores como melanoma, cáncer de pulmón, de mama, que son el pan nuestro de cada día, riñón, van y se meten al cerebro. De hecho, más de la mitad de los tumores son por metástasis, ¿verdad? Depende qué leas. Sí, pueden encontrar muchos capítulos o artículos que dicen que son más frecuentes las metástasis que los primarios. Pero bueno, van a encontrar otro tanto igual que dice que son más frecuentes los primarios que las metástasis. Mita y mita. Son tan frecuentes las metástasis como los primarios del cerebro en pacientes de edad avanzada. Porque ya aparecen los de pulmón, los de mama, los de
los del riñón, ¿me explico? Y en niños Y en niños pequeños. En niños muy pequeñitos, es más, sí se meten al cerebro, no con tanta frecuencia. Se mueren antes de que se vayan al cerebro, las metástasis del neuroblastoma, del rhabdomyosarcoma, del Juni, de linfomas, de esos, que siempre se mueren antes de que se vayan al cerebro. Entonces no son tan frecuentes como los viejos. ¿Se entendió esto? Pero siempre hay que tomar en cuenta la consideración. Acuérdense de la ubicación. Depende de dónde hablemos que está el tumor en el paciente. La mayor parte de los tumores en los adultos son supra o infratentoriales. en el adulto. En el adulto. Supra. Supratentoriales. Entonces, si tenemos un señor de 70 años con un tumor en el cerebelo, lo más probable es que sea ¿qué? Una metástasis. Eso es lo más probable. Falta que eso sea, pero es, por probabilidades por ahí va. Si ustedes no creen que estamos nomás jugando o creen que esto es un gorro, va a ver cómo les va a servir si les queda grabado este concepto. ¿De acuerdo? Otra cosa que es imprescindible para mí en mis transoperatorias central es tener a la mano ahí en la transoperatoria la resonancia del paciente. Como ahora está todo computarizado el sistema ese, entonces llego, ¿cómo se llama el paciente? Jesús Pérez, ¡pum! Ah, sí, ya estoy viendo la resonancia que está el cirujano operando adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a mandar? Pues aquí en esta región, aquí, lo que hemos hecho en anatomía. Después de esta región, aquí, voy a mandar primero ahí. No le llegaste, más abajo, y así estamos. Podemos tardar 4 o 5 horas ahí con el neurocirujano hasta que no encontramos bien el diagnóstico y la extensión del tumor. Doctor, Mande. por curiosidad, o sea, en la transoperatoria, no sé, o sea, de neuro, por ejemplo, sí